Vamos a tener ahora la segunda charla del día de hoy, una charla que está titulada Liderando prácticas logísticas con tecnología de Supply Chain 4.0. Una de las preocupaciones principales de los que hacemos logística todos los días es el tema de cómo aplicar las tecnologías diferentes que escuchamos cada día en cada uno de nuestros procesos logísticos. Entonces, para ello vamos a tener a un experto a nivel mundial, un reconocido profesor de la Universidad de Barcelona. Él es Jesús Magenta Ruela. Jesús Magenta Ruela es doctorando de la Facultad de Náutica de Barcelona, UPC de Barcelona, ingeniero industrial superior por la Universidad Politécnica de Cataluña, máster en Administración de Empresas, MBA, por EAE de Barcelona, máster en Logística Integral por el ICIL, Instituto Catalán de Logística, a cuyo director lo tuvimos el día de ayer, no sé si ustedes recuerdan. Jesús Magén tiene más de 20 años de experiencia como consultor de empresas, 18 como socio de AviBrain. AviBrain es la compañía fundada por él, Ingeniería Logística, AviBrain Ingeniería Logística. Él es Business Angel y mentor en varias startups, Pax, Smart Monkey, Class Life, BC, Honest, Carriff, Spot Motor y Enso Ventures, ahí en diversas partes de Europa. Es un especialista en operaciones, supply chain, logística y e-commerce. También un tema bastante interesante, es patrón de la junta directiva de la Fundación de Fútbol Club Barcelona, Fundación Barça. Él es líder y dirigente del Club Barcelona, combina en verdad estas prácticas deportivas que él tiene con el tema de la tecnología aplicada a la logística internacional. Jesús, buenos días, ¿estás por ahí? Buenísimo. Hola, Un sí, gusto buenos tenerte días, ¿qué acá, tal? ¿cómo estamos? Pues muy bien, muy contento de participar en este evento tan interesante de logística y poder compartir con todos vosotros conocimientos. Excelente, Jesús. Te dejo para que puedas compartir tu experiencia. Perfecto. Bueno, pues oye, muchas gracias por la presentación y como bien he comentado, pues en estas 50 minutos más 10 de preguntas, la idea es ver cómo la tecnología está entrando en todo lo que es la cadena de suministro con el concepto de 4.0, que ya hace años que se incorporó, se está incorporando en la industria, pero que en los últimos años también, y veremos algunos ejemplos, está entrando en todo lo que tiene que ver con la cadena de suministro, que por ejemplo el señor Hoffman, que me ha precedido, que he oído al final, ha explicado algún ejemplo de uso de tecnología de supply chain para todo lo que es las automatizaciones de los procesos aduaneros y veremos cosas de estas. ¿Okay? Aquí tenéis mi presentación, también os voy a compartir la presentación, tendréis mis datos, igual que ha dicho el profesor Hoffman, cualquier consulta, duda, pregunta, incluso si, como él bien ha dicho, hay algún tema que no ha quedado claro o que no estáis de acuerdo, pues por cualquiera de los canales que tengo me podéis contactar, ¿vale? Comentar de lo que has comentado de la presentación mía, patrón de la Fundación Barça no es que esté en la parte deportiva, sino que esté en la fundación que lo que hace es buscar vía el deporte, dar oportunidades y una mejor vida, sobre todo a gente joven y niños en todo el mundo. Aquí en Perú, por ejemplo, tiene proyectos en Iquitos que han empezado recientemente para, como decía, vía el deporte, pues promover gente que tiene diferentes tipos de problemas, pues tener una vida mucho mejor, ¿vale? Pero no estoy en la parte deportiva. Muy bien, ¿cómo he estructurado esta presentación? Pues básicamente la he estructurado en 4 puntos. Primero hablaremos de qué es Supply Chain 4.0, entender el concepto 4.0, de dónde viene. Luego, a partir de aquí, presentaremos cuáles son las tecnologías que engloban o forman parte del 4.0. Luego veremos un proceso de implantación, cómo debería trabajarse para implantar el 4.0 en las compañías. Ya os avanzo, no se puede ir del 0 al 100 en un solo paso, sino que es un proceso, digamos, escalable, que va creciendo poco a poco. Y por último, os explicaré o os voy a mostrar algunos casos reales de empresas que ya están trabajando con la tecnología 4.0, ¿vale? Muy bien, pues empecemos por el punto 1, Supply Chain 4.0. ¿Qué es 4.0? Pues básicamente el 4.0 lo que busca o lo que se consigue es interconectar diferentes elementos mecánicos, electrónicos, para que estos funcionen de forma sincronizada, ¿vale? Como podéis ver en el gráfico de la derecha abajo,
Aquí tenemos un poco la evolución industrial. O sea, teníamos la industria 1.0, donde básicamente con la aparición del vapor pues, se ganó mucho a nivel industrial. Esto fue en los años en 1700. A finales del siglo XVIII, perdón, se incorporó se incorporó lo que era la electricidad y fue la industria 2.0. A finales del 20 o a mediados del 20, con la automatización, con la informática, se incorporó lo que era el concepto de industria 4.0 y ahora unos 10 años, con todo el tema de la hiperconectividad de los diferentes elementos, se incorporó lo que era la industria 4.0. ¿Vale? 4.0 empezó en el año 2010 y básicamente fue fruto del desarrollo de sensores muy pequeños, muy potentes, que permitía pues, esta interconexión entre diferentes elementos. Esto permitió pues, generar fábricas inteligentes, gestionar de forma online toda la producción y dentro de todas las tecnologías que vamos a ver, la más importante de ellas es la inteligencia artificial, ¿vale? Que como ya explicaremos, básicamente es dotar a las máquinas de la capacidad de pensar, ¿vale? Dentro de esta tecnología hay muchísimas otras tecnologías que conforman la inteligencia. Muy bien, el primero en hablar de concepto 4.0 fue el doctor Klaus Schwab, que fue el fundador del Foro Económico Mundial y que una de sus frases más célebres en relación al concepto 4.0 fue esta que aquí tenéis, que la voy a leer tal cual, que dice que de la multitud de diversos y fascinantes retos de hoy en día, lo más intenso e importante es cómo entender y dar forma a una nueva revolución tecnológica que supone nada menos que una transformación de la humanidad. O sea, él dice que esta transformación es muy fuerte dentro de todo lo que es la humanidad y también dice que nos encontramos al principio de una revolución que está cambiando de manera fundamental la forma de vivir, trabajar y relacionarnos unos con otros. En su escala, alcance y complejidad, lo que considero la cuarta revolución industrial no se parece a nada que la humanidad haya experimentado antes, ¿vale? Seguramente, si os ponéis a pensar, luego os leéis con calma esta frase, pero realmente estamos viviendo todo esto. O sea, el cambio de la forma de relacionarnos, incluso a nivel personal, es el más grande que se ha experimentado en los últimos años, ¿vale? Incluso con la aparición del teléfono, televisor y otro tipo de comunicaciones, lo que experimentamos hoy en día, que cada vez va evolucionando más rápido, es un cambio nunca visto, ¿vale? Y todo esto, ¿cómo afecta a la cadena de suministro? Pues básicamente, como decíamos, el 4.0 lo que buscamos es el concepto de interconectividad y tener soluciones inteligentes en la industria, pues Supply Chain 4.0 al final va de crear cadenas de suministro inteligentes, ¿vale? ¿Qué buscamos siempre en una cadena de suministro? Pues básicamente dos conceptos. Los que trabajáis en logística, seguramente, si os pregunto, ¿qué hemos de conseguir los expertos o los que gestionamos la cadena de suministro? Tenemos dos grandes objetivos. Uno, nivel de servicio. Le tenemos que dar al cliente lo que quiere, cuando lo quiere y cómo lo quiere. Y dos, costes. Todo esto lo tenemos que hacer al mínimo coste, ¿vale? Pues mediante estas cadenas de suministro inteligentes podemos reducir al máximo los tiempos, los errores y los costes. O sea, que nos va a ayudar mucho a los logísticos a poder cumplir nuestros objetivos, que es reducir tiempos, nivel de servicio y coste. Al final, esta cadena de suministro 4.0 es una integración de muchísimas tecnologías que las vamos a repasar muy por encima a todas para que tengáis una visión de qué engloba y nos va a ayudar a poder tomar las decisiones que ahora pues tenemos que realizar cálculos y tenemos que hacer estudios muy en profundidad. Pues con toda la tecnología 4.0 podemos tomar decisiones mucho más correctas, ágiles y en tiempo real, ¿vale? Muy bien, ¿qué más? Pues al final nos va a permitir estar conectados con todos los participantes de la cadena, ¿vale? Ahora mismo, por ejemplo, cuando hablamos de supply chain, siempre hablamos de todo lo que tiene que ver desde los proveedores hasta que entregamos, ¿vale? Todos los diferentes stakeholders que participan en la cadena. Pues mediante supply chain podemos tener conexión online con todos y saber en todo momento qué está pasando en nuestra cadena. Y un dato, ya para este próximo año, al menos 5 de cada 10 grandes empresas globales van a empezar ya a utilizar en la cadena de suministro tanto inteligencia artificial, en una parte de ellas,
como analítica avanzada, como Internet de las cosas, ¿vale? O sea, ya hoy en día el concepto 4.0 está implantado en las grandes empresas y en el próximo año el 50% de las más grandes ya lo tendremos en marcha. Bien, otro dato, el 30% de los trabajadores en almacenes están apoyados por robots colaborativos o lo que se llaman cobots. Os voy a enseñar alguna aplicación o algún vídeo de operadores logísticos que ya están trabajando con este tipo de robots que ayudan a los trabajadores de almacenes. Y en el 2025, el 100% de las aplicaciones que tengamos en la nube incluirán inteligencia artificial. Y el 85% de las interacciones entre empresas y clientes serán automatizadas. O sea, todo lo que es la gestión, por ejemplo, del customer service o, por ejemplo, todo lo que sería la gestión con proveedores, todo esto en los próximos años va a ser gestiones que van a estar automatizadas, con lo cual vamos a poder tomar decisiones mucho más ágiles para poder aprovisionarnos o servir a nuestros clientes. ¿Cuáles son? Y más o menos ya lo he comentado, los objetivos que se buscan con esta implantación de un supply chain 4.0. Mayor automatización, todos aquellos procesos que sean repetitivos que se puedan automatizar, mayor predicción, esto nos va a ayudar muchísimo porque, como ya sabéis, la cadena de suministro empieza en el cliente. Si nosotros sabemos qué quiere el cliente, podremos darle lo que quiere cuando lo quiere al mínimo coste y podremos anticiparnos a todos los procesos que van aguas para abajo hasta proveedores. También conseguiremos optimizar de forma automática los procesos, o sea, seremos capaces de ir mejorando todos los procesos de cliente a proveedor y también a nivel de mantenimiento, pues podemos tener mantenimientos predictivos que nos ayudará a que no fallemos pues desde todo lo que es las rutas de recepción, las gestiones entre los almacenes y también las entregas. Nos permitirá, como se recalca aquí en este cuadro final, un nuevo nivel de eficiencia que nos va a permitir dar esta respuesta a los clientes que antes no era posible. O sea, lo que decíamos, nivel de servicio y al mínimo coste, nos va a ayudar mucho a poderlo conseguir, ¿vale? ¿Qué nos va a permitir? ¿Qué ventaja vamos a conseguir de la implantación de Supply Chain 4.0 en las empresas? Pues básicamente poder crear productos personalizados. Sabremos de antemano lo que el cliente nos va a solicitar y se lo podremos dar tal y como él quiere. Podremos ajustar el volumen de producción, porque sabremos en todo momento lo que vamos a vender y podremos ajustar estas producciones. Esto nos permitirá reducir stocks, reducir o prescindir de infraestructuras, ser mucho más ágiles a la hora de preparar pedidos, poder optimizar envíos, es decir, sabremos lo que vamos a enviar, podemos avanzarnos y decir, mira, para mañana vamos a necesitar 7 furgonetas en lugar de 10 y de este tamaño. Podremos reducir riesgos, tanto laborales como de seguridad, haremos mucho más eficiente el uso de los recursos humanos y técnicos y con todo esto controlemos mucho mejor todos los productos y los costes que decíamos. Incluso también, mediante el uso de gemelos digitales, que luego veremos, podremos entrenar al personal antes de que nuestras instalaciones logísticas o nuestros transportes estén funcionando. Muy bien, hasta aquí una introducción de lo que es el concepto 4.0, qué es o cómo se está aplicando en la logística y qué se consigue. Y a partir de ahora vamos a ir enumerando y viendo de forma muy, digamos, superficial, porque cada una de estas disciplinas tendría para un curso entero. Simplemente vamos a nombrar qué son y cómo se aplican y qué se consiguen las diferentes tecnologías. En primer lugar, hablaremos de inteligencia artificial, hablaremos del machine learning, de Internet de las cosas, de visión artificial, veremos la robótica, cómo se está incorporando en lo que es, sobre todo en nuestros almacenes, pero también en sistemas de transporte y distribución. Veremos el Big Data, para qué se está utilizando. Hablaremos del Cloud Computing, el Blockchain, las redes 5G y, por último, realidad aumentada y realidad virtual. Todas estas tecnologías son las que, a día de hoy, no solo en la supply chain, sino también en la industria, conforman el concepto de 4.0. Muy bien, pues vamos a entrar a ver estas tecnologías y la más importante, como os decía, y que la engloba el resto de tecnologías o casi todas de ellas, es la inteligencia artificial. Y antes de explicaros aplicaciones,
me gustaría poneros un pequeño vídeo que dura poco más de 2 minutos, en el que se explica de forma clara qué es la inteligencia artificial y cómo se aplica a la logística. En este video compartiremos de qué manera la inteligencia artificial está cambiando la logística, las cadenas de suministro y el comercio. La inteligencia artificial es la simulación de procesos de inteligencia humana por parte de máquinas, especialmente sistemas informáticos, es decir, máquinas imitando la inteligencia humana. En la actualidad, la inteligencia artificial se ha introducido en la vida cotidiana de las personas para facilitarle el trabajo. Se puede observar que las actividades logísticas que conforman una cadena de suministro han empezado a despertar su interés en esta nueva evolución tecnológica. Un ejemplo de esto es que ya están en funcionamiento en muchas fábricas los llamados cobots, que son robots colaborativos que trabajan con los humanos para mejorar la eficiencia de las líneas de producción. Los cobots pueden aprender operaciones de una forma muy simple, tal y como lo hacen humanos, transformando datos de sus sensores y procesos en predicciones inteligentes para tomar mejores decisiones de su operación. Otro ejemplo de la aplicación de la inteligencia artificial es el mantenimiento predictivo de maquinarias que incorporan sensores que estos conectados a la red permiten reducir costes de mantenimiento y alargar la vida del equipo. Además, a través de software que incluyen inteligencia artificial ya hay compañías que pueden predecir automáticamente tendencias de consumo, programar abastecimiento automático de inventario, optimizar el transporte de mercancías, mejorar la administración de los inventarios en almacenes, usar chatbots inteligentes para interactuar con los clientes. Los chatbots son asistentes virtuales que establecen conversaciones con el ser humano. Y muchas otras aplicaciones. Todo esto está siendo posible considerando la gran cantidad de datos que se pueden reunir de la navegación de Internet y el Internet de las cosas. ¿Qué futuro tiene la logística y la administración de la cadena de suministro con la evolución de la inteligencia artificial? El Internet de las cosas, el transporte autónomo, la evolución de los sistemas informáticos basados en inteligencia artificial y la robotización inteligente de procesos logísticos son las 4 tendencias que mayor impacto causarán en el futuro en la cadena de suministro. La inteligencia artificial ha traído dudas y miedos de las personas en relación a la eliminación de puestos de trabajo, pero la realidad es que las empresas que han aplicado este avance tecnológico en sus procesos logísticos han experimentado un crecimiento en su productividad. En el futuro, esta tecnología hará más fácil el trabajo del ser humano y se crearán nuevos puestos de trabajo gracias a ella. ¿Cuál es tu visión de la inteligencia artificial en la logística? Déjalo en tu comentario. Vale. Muy bien. Bueno, pues como habéis podido ver en este vídeo donde se explica un poco la inteligencia artificial y cómo se aplica y qué aplicaciones hay en la logística, básicamente, ¿qué es la inteligencia artificial? Que, como os decía, es, digamos, el core o la parte más importante que engloba muchas de las otras tecnologías dentro del concepto 4.0. Pues básicamente la inteligencia artificial es la disciplina o subdisciplina de la informática que lo que trata es de que las máquinas puedan imitar el comportamiento inteligente de las personas, ¿vale? ¿Y qué es un comportamiento inteligente? Pues básicamente la capacidad de poder razonar, la poder percibir y de solucionar problemas y planificar, ¿vale? Todo esto va a permitir que estas máquinas, razonando, percibiendo y solucionando problemas, puedan tomar decisiones que normalmente estas decisiones son las personas las que las toman, ¿vale? O sea que al final es conseguir que robots, no robots, sino computadores, que se pueden llegar a mover también, pero que al final son computadores, pueden actuar de forma racional, ¿vale? No tiene por qué ser un robot que se mueve, puede ser un ordenador que ejecuta pues alguna acción, ¿vale? Al final, como dice aquí, y concluyendo esta pequeña introducción de la inteligencia artificial, es crear sistemas inteligentes que puedan pensar, aprender
Y esto va a ayudar al ser humano en la toma de decisiones. No es que vayamos a sustituir las personas por robots, sino que vamos a tener robots que nos van a ayudar a tomar decisiones o, como veremos en algún ejemplo, a trabajar en los almacenes, haciendo distribución, etc. ¿Vale? Básicamente, como decíamos, son 4 conceptos. Primero, entender. O sea, hemos de incorporar sistemas cognitivos que permitan, pues, desde comprender imágenes, texto, o sonidos. O sea, tenemos que incorporar a nuestros robots una capacidad de entender. A partir de lo que perciben, una vez han captado estos diferentes imágenes o texto o sonido, hay que razonar, poder empezar a formular hipótesis y extraer ideas. El punto más importante dentro de la inteligencia artificial sería el tercero, el de aprender, ¿vale? Los 2 primeros ya hace muchos años que con programación se pueden hacer. El que realmente ha supuesto una revolución ha sido el tercer punto, el aprendizaje. Y aquí es donde veremos el concepto del machine learning, que básicamente es dotar a las máquinas de la capacidad de poder aprender y tomar decisiones, ¿vale? Una vez aprendido, pues el último punto es actuar, ¿vale? Que básicamente pues sería hablar o escuchar o dar un mensaje a nuestros trabajadores o hacer un movimiento con una máquina, ¿vale? Como os decía, la inteligencia artificial es, digamos, el conjunto de todas las tecnologías que luego vamos a ver, como pueden ser el machine learning, la capacidad de lectura, la capacidad de visión, la voz y la capacidad de movimiento, la robótica, ¿vale? Muy bien, ¿qué nos va a permitir esta inteligencia artificial en la logística? Pues básicamente estos puntos que aquí tenemos. Hiperpersonalización. Ya lo hemos comentado, pero básicamente es entender aquellas necesidades de nuestros clientes o nuestros usuarios que son cambiantes para poder adaptarnos a ellos, a ellas y poderle dar lo que quiere en tiempo real, ¿vale? Los que trabajáis en logística sabéis bien que cada vez más, y por ejemplo con el auge sobre todo que se ha experimentado en el e-commerce en Perú a raíz del COVID, pero bueno, que ya iba en aumento, las empresas están obsesionadas en ofrecer un nivel de servicio o un tiempo de respuesta a sus pedidos de e-commerce lo más rápido posible. Un ejemplo es Amazon, por ejemplo, que es digamos, el número 1, el referente en todo lo que es el e-commerce, que ellos, por ejemplo, están desarrollando mediante Big Data y análisis de datos de inteligencia artificial, una solución que se llama entrega anticipada para poder determinar qué van a vender en diferentes zonas, poderlo preparar y antes de que reciban el pedido, poder ya tener los pedidos repartidos en las furgonetas de reparto y hacer entregas súper rápidas. O sea, esta, digamos, obsesión que hay en entregar cuanto antes lo del e-commerce para intentar dar una experiencia de compra casi igual que la de las personas que van a un retail o una tienda física, pues esto hace que mediante este concepto 4.0 se pueda conseguir pues avanzar mucho, ¿vale? El siguiente sería optimización de toda la cadena logística. Mediante esta predicción de ventas, que las sabremos en tiempo real, podemos diseñar y optimizar pues, todos los flujos en la cadena logística para adaptarnos a la demanda que vamos a tener. La robótica, al final, como os decía, aquellas tareas que son repetitivas, que no aportan valor, pues en lugar de que los haga una persona, las pueden hacer las máquinas, ¿vale? Y además pensando. Luego también interfaces virtuales para poder interactuar con nuestros clientes, con nuestros proveedores, de la misma forma que lo harían las personas. También la capacidad de poder decidir dónde ponemos nuestros almacenes, fábricas, es decir, a nivel estratégico, la inteligencia artificial también nos va a ayudar, conociendo cómo vamos a evolucionar, dónde tenemos que ubicar nuestros centros productivos y de distribución. Luego también el tema de personal. Podremos adaptar los recursos, como os decía, en función de cuando tengamos mayores demandas. Por ejemplo, ahora de aquí poco viene el Black Friday. En este caso es muy claro, pero también dependiendo de eventos ya no solo empresariales, sino incluso mundiales, podemos llegar a adaptar nuestros recursos sabiendo que van a haber unos cambios en la demanda.
Luego también mejora en el servicio al cliente, pues mejor mantenimiento, asesoramiento, formación del cliente. Y esto nos va a dar pues, mayor confianza y experiencia que podemos dar. Los tiempos de entrega, como os decía, por ejemplo, la anticipación de la demanda del caso de Amazon, mejoraremos los tiempos, que es una obsesión en e-commerce. Y también veremos vehículos autónomos que circularán por nuestras ciudades, que de hecho ya están circulando. En Colombia, la empresa Rappi ha hecho ya unas pruebas con unos vehículos autónomos de reparto que permitirán pues, reducir, serán eléctricos, reduciremos el consumo de combustible, mejorarán los tiempos, reducirán emisiones y darán mayor seguridad. ¿Okay? Muy bien. Entonces, dentro de la inteligencia artificial, una de las principales tecnologías es la del Machine Learning. ¿Qué es el Machine Learning? Pues básicamente, como os decía, hace años teníamos había la capacidad de poder aprender cosas, ¿vale? O de programar y que se hicieran una serie de actuación, ¿vale? ¿Qué pasa? Que esto era muy limitado y digamos que no eran capaces de ejecutar acciones por sí solas las computadoras, ¿no? Entonces, con la inteligencia artificial y el Machine Learning, lo que se ha hecho es dotar a estas computadoras de un comportamiento inteligente, ¿vale? ¿Y cómo se hace? Pues básicamente exponiendo a estas computadoras a muchos datos para que puedan hacer, como dice aquí, un entrenamiento automático y aprender, ¿vale? Por ejemplo, como dice aquí, la inteligencia artificial, pues lo que dota, imaginaros que queremos que jugamos al ajedrez. Hace años que hay ordenadores que los habían programado para jugar y les habían programado algunas jugadas y eran capaces de jugar y en muchos casos ganar, pero no siempre ganaban a los maestros. ¿Qué han hecho ahora? Pues con el Machine Learning, al final lo que se consigue, o cómo se trabaja, pues lo que se hace es exponer a estos ordenadores, por ejemplo, a partidas de ajedrez de miles o de muchísimas partidas para ver cómo han ido evolucionando y cómo han ido acabando las partidas, y esto permite que el ordenador pueda aprender de todos los datos que se le han cargado y poder tomar decisiones que le vayan a dar el resultado correcto, que en este caso es ganar, ¿vale? Muy bien. El siguiente punto que vamos a ver es el IoT o el Internet de las cosas. Básicamente es una agrupación o interconexión de dispositivos a través de una red que normalmente puede ser privada o, por ejemplo, por Internet. Cada vez más las conexiones son vía Internet. Si estamos trabajando en una almacén puede ser privada, pero cada vez más se utilizan Internet, sobre todo teniendo en cuenta las conexiones rápidas que cada vez existen, como el 5G, que luego vamos a ver. Entonces, todos estos elementos pueden estar visibles e interaccionan sin necesidad de intervención humana, ¿vale? Son al final dispositivos y sensores que van dando información a los diferentes elementos para, por ejemplo, encender una luz, encender o disminuir la temperatura que tenemos en una sala o, yo no sé, una vez nos vamos del almacén, cerrar todas las puertas y encender las cámaras de seguridad, ¿vale? Aquí tenemos, por ejemplo, alguna serie de aplicaciones de IoT que se incorporan en la supply chain, como por ejemplo en almacenes, todo lo que, como os comentaba, aspectos de iluminación, de temperatura, mediante sensores, podemos determinar, por ejemplo, si tenemos un almacén de temperatura controlada entre 18 y 24 grados para producto farmacéutico, pues mediante estos sensores, en el momento que disminuye o sube la temperatura, se encienden los compresores de las máquinas de frío y conseguimos bajar la temperatura para mantenerla en el rango que queremos, ¿vale? También, en cuanto a la ubicación de productos, determinar si los productos están correctamente ubicados en su sitio para poder tener entradas y salidas de mercancía. En flotas también, pues todo lo que es la optimización de ruta, podemos saber, y luego veremos un ejemplo, dónde tenemos las rutas, qué recorridos han realizado, dónde tienen que parar, las velocidades, los niveles de combustible y, en función de esto, planificar las mejores rutas de entrega para hacer más entregas con menos recursos. Luego también, en todo lo que es la carga, tanto ya no solo el ruteo, sino dentro de los camiones, también podemos hacer un tracking de temperaturas, ver, por ejemplo, si
si tenemos producto frágil, si se producen vibraciones que se pueden romper, o cambios de presión en los neumáticos, etcétera, ¿vale? Y dentro del servicio al cliente, pues toda la gestión y el control de tiempos de entrega, de descargas, todo esto, hacerlo en tiempo real. La siguiente tecnología que tenemos es la visión artificial, ¿vale? ¿Qué es la visión artificial? Pues básicamente, combinación de hardware y software que da la capacidad de capturar datos, procesarlos y poder tomar posteriormente decisiones, ¿vale? ¿En qué vamos a aplicar la visión artificial en la logística? Pues en aspectos de control de calidad, en guiado de máquinas, ¿vale? Por ejemplo, todos los robots llevan visión artificial, ¿vale? Para poder circular, y veremos algún ejemplo, hemos de utilizar este tipo de solución. Para hacer el picking, ¿vale? Podemos dotar a un robot de unas pinzas, mediante visión, detectar los productos que queremos coger y cogerlos. Para ubicar productos, para hacer revisión de almacenes, por ejemplo, veremos también drones que hacen inventarios de forma automatizada, para mediciones, etcétera, ¿vale? Básicamente, los componentes que forman la visión artificial es un ordenador central donde se graba la información y una cámara que, mediante la iluminación correcta, puede captar una muestra y grabarla en el ordenador, ¿vale? Básicamente, esta visión artificial pues, son 3 pasos muy básicos, que ya los hemos comentado. Adquirir la imagen, ¿vale? Donde tenemos que poner aquí pues, el vídeo, las fotos y tecnología 3D, el procesado de esta imagen para entenderla bien y, por último, el entendimiento de la imagen, que esto luego manda una señal para poder ejecutar una acción, ¿vale? Muy bien. Agrupando todo esto, una de las tecnologías que ya están en los almacenes es, bueno, no solo en los almacenes, sino, perdón, en toda la cadena de suministro, pero sobre todo en almacenes, es la parte de robótica, ¿vale? Y sí, en almacenes tenemos lo que se llama AMR, o robots móviles autónomos, que básicamente lo que hacen es moverse por los almacenes, yendo a las zonas donde hay que preparar un pedido y esperan a que llegue un operario para que les acompañe. Quizás de los primeros AMRs que se empezaron a trabajar ya hace casi 10 años, o unos 10 años, fue el Drive de Amazon, que había creado la empresa Kiva, que básicamente es como, se les llama mouse, es un robot que va circulando por el suelo, seguramente ya lo habéis visto, no os lo voy a poner porque no es que sea lo más novedoso, pero es un robot que coge una estantería y la acerca a un puesto de picking para preparar. No solo Amazon, sino también Alibaba y otras empresas logísticas están utilizando este tipo de robot para mover no solo estanterías, sino también pallets y contenedores. El que sí que os voy a poner un vídeo porque es muy interesante es los robots colaborativos. ¿Qué es esto que os comentaba? Aquí podéis ver en la foto 3 robots y una persona. Básicamente son independientes. Las personas van andando por el almacén y los robots tienen una orden de preparar X pedidos y van a la ubicación y se esperan a que llegue la persona. Voy a poner un vídeo de DHL. Los robots. Los robots, fijaros, se mueven de forma autónoma y se paran en una posición. Y le indica al operario lo que tiene que coger. Y fijaros que cuando ha marcado, el robot se va a otra zona. Lleva la caja a la zona de packing, por ejemplo, y el robot luego se irá. Fijaros, aquí se paga. Y una vez el operario lo ha puesto, él se va a otra ubicación. Con lo cual, se puede dividir lo que es el robot del picking del proceso de ir a buscar los productos, ¿vale? Otro tipo de robots que están entrando en los almacenes es Skypod, ¿vale? Robots que no solo se mueven, sino que cogen una caja y la acercan a un puesto de picking. Cuando ya tenemos muchos más movimientos, cuando tenemos que preparar muchas más líneas de pedido,
Entonces, este tipo de robots son mucho más eficientes porque nos ayudan a preparar los pedidos. The SkyPod is an autonomous, high-performance order preparation robot. It can move 30-kilogram bins anywhere within the storage thanks to its laser scanner navigation. And it actually moves in 3 dimensions. Fijaros que el robot sube por la estantería. The system handles all the goods in a mass storage. As soon as an order takes place on the internet, the system control sends robots at a speed of 4 meters per second to pick up the bins in the storage and brings them back to the operator. The operators appreciate. No lo pongo entero porque, como que tenemos poco tiempo, prefiero enseñaros muchas cosas, pero al final fijaros que y esta solución, luego veremos un cliente que ya hemos hecho un proyecto aquí en Barcelona que ya están utilizando esta solución. Os pondré un vídeo para que veáis que es esta misma, ¿vale? O sea, y seguramente muchos pensaréis, es que todo esto, claro, Jesús Magem de Barcelona, Europa, todo esto tiene sentido. Aquí en Perú, pues todavía no tiene sentido o no va a llegar nunca. Está llegando, o sea, cada vez, o sea, nosotros, aparte, o sea, yo tengo una empresa de ingeniería logística, como ha dicho bien en la presentación, en Barcelona, pero también tenemos oficinas en Lima, y cada vez más, con el incremento de las necesidades logísticas, estas soluciones empiezan a tener sentido. ¿Por qué? Pues por 2 motivos, básicamente. Uno, porque reducimos personal y si bien el coste de personal en Perú es mucho más reducido que en Europa, pero también conseguimos almacenes mucho más pequeños, ¿vale? Porque tenemos una altísima compactación. Y en Perú sí que el precio de los almacenes es mucho, incluso a veces es más caro en Perú que, por ejemplo, en el Callao los precios de alquiler son más caros que los precios de alquiler en Barcelona. Con lo cual, estas tecnologías poco a poco empiezan a tener sentido. Otra solución, el AutoStore, ¿vale? Que es una solución de almacenaje compacto donde no tenemos estanterías, sino que las propias cajas hacen de soporte para los productos y tenemos unos robots que van circulando por encima del almacén que lo que hacen es coger estas cartas y sacarlas. AutoStore is a cube-based system, making use of all space for proper warehousing. Turn that wasteful air into storage and double, triple, or even quadruple the inventory capacity without moving to a new building. 4 veces el stock que tenemos en un almacén convencional. Bins are stacked right Estos next son to los each robots. other, on top of each other. Radio-controlled robots drive on tracks above the cube, lifts down to grab bins and deliver them to workstations for order fulfillment or replenishment. Este se la lleva a un operario para que pueda hacer el pick. All operations get done efficiently and accurately in high-speed workstations. To get to a lower bin in the cube, the robot digs out. Muy bien. Luego otro tipo de soluciones es el High Pick, por ejemplo, que es un robot que entra en las estanterías, fijaros que es toda la columna y también saca cajas y las hace cargar. O sea, fijaros que hay muchas soluciones de robots que ya se están incorporando. Robots para picking quizás no es tan habitual en el picking unitario. Este tipo de robots sí que se utilizan más en el paletizado, por ejemplo, ¿no? Al final de una línea de producción, robots que cogen las cajas y hacen el mosaico para paletizar un palet. Los drones para hacer inventarios, o sea, vosotros los que conocéis o los que trabajáis en almacenes sabéis la dificultad que tiene el tener que hacer un inventario, ¿vale? Y el problema y los días. Pues ahora con drones, con cámara, con la visión que decíamos, este proceso es mucho más ágil y rápido porque, bueno, al final con muchísimo menos tiempo podemos hacer un inventario de todo el almacén, como vamos a ver en este vídeo. La logística 4.0 ya es una realidad en DHL, compañía logística líder en el mundo y en Iberia, que ofrece a sus clientes las últimas tecnologías disponibles para mejorar la eficiencia de las operaciones y garantizar la digitalización de la cadena de suministro.
Una de las últimas herramientas introducidas en España son los drones, con los que DHL propone simplificar y agilizar el proceso de gestión de inventario. En la actualidad, la realización del inventario con operarios es un proceso lento, costoso y complejo, mientras que el uso de drones para esta labor reduce los costes y los tiempos empleados. En las pruebas realizadas por DHL se ha conseguido superar un ratio de lectura máximo de 600 palés por hora, mientras que el ratio medio de lectura va creciendo conforme se optimiza este proceso en los distintos almacenes. La tecnología y software empleados en el proceso de inventario permiten a DHL ofrecer resultados muy superiores al estándar del mercado y liderar, una vez más, la innovación en la industria logística. Vale, fijaros, dice que mediante este sistema de drones se permite mejorar un proceso que normalmente dice que es lento, costoso y complejo, ¿vale? Yo añadiría un tema y que genera muchísimos errores. O sea, el inventario, nosotros, por ejemplo, a nuestros clientes, siempre que sea posible, les proponemos que no hagan inventarios en sus almacenes porque es una fuente de errores enorme. ¿Por qué? Pues porque tenemos una persona que va y cuenta, se puede equivocar. Anota, cuando anota se puede equivocar. Se lo pasa a un administrativo que lee un número que igual no entiende o que sí que lo entiende, pero que luego lo entra y se puede equivocar. Y esto si lo hacemos con 20 SKUs, pues perfecto, pero almacenes que tienen 1.000, 5.000 o 10.000 SKUs, pues realmente es muy complejo. Entonces, soluciones tecnológicas como esta que vemos, o como mínimo el incorporar Warehouse Management System en los almacenes, gestionándolos correctamente, nos hará que tengamos stocks cuadrados sin la necesidad de hacer estos inventarios. Robots repartidores, como os decía, en Colombia, Rappi, esta foto de arriba es de hace ya unos años, estaba experimentando, pero al final son soluciones que ya existen. Por ejemplo, en China, este vídeo que os voy a poner, son robots que lo que hacen es repartir pedidos de e-commerce. Es como una especie de casillero, un armario, un drop point, donde con ruedas que va circulando por la ciudad y va entregando los pedidos de una zona o de un proveedor, ¿vale? Veis los casilleros, colocan los pedidos, y el robot repartidor sale a la calle, cada uno de ellos va a un sitio distinto, informa al cliente para que coja el producto y se va a entregar el siguiente pedido. Estos robots repartidores pueden transportar hasta 30 artículos, más o menos, y normalmente están pensados para entregas dentro de un radio no muy grande, de 5 kilómetros, ¿vale? Los drones de reparto, Amazon, por ejemplo, en Reino Unido y en Estados Unidos, está utilizando para las zonas más alejadas este tipo de reparto que puede dar una entrega muy rápida, digamos, no es que sea un reparto muy eficiente, pero permite. Camiones autónomos, vamos a ver. Volvo, no os pongo el vídeo porque vamos justo de tiempo. Volvo está desarrollando este camión, que básicamente es esta tractora con un robot, para poder circular por las carreteras de forma autónoma sin conductor. Y no solo camiones, sino barcos, ¿vale? Esto ya está, Tesla ya está funcionando en Bélgica y Holanda, en los ríos, este portacontenedores de hasta 24 contenedores y de 20 pies, con un peso máximo de 425 toneladas, para poder hacer los transportes de contenedores por el río, ¿vale? Y no solo portacontenedores, sino también, no solo en el río, sino que también Rolls-Royce, por ejemplo, está desarrollando barcos autónomos para hacer lo que es el transporte marítimo pues bueno, internacional. Lo que pasa es que aquí también hay problemas de lo que es la legislación, que tienen que superarse, pero que es seguro que se acaban superando porque serán transportes mucho más eficientes, podrán transportar más capacidad de contenedores, etcétera, ¿vale? También, dentro de los robots, pues vamos a ver, de hecho ya existen prototipos, vehículos voladores, ¿vale? Todas las fabricantes, Hyundai, Volkswagen, Porsche, están desarrollando este tipo de soluciones.
Big Data. ¿Qué es Big Data? Seguramente muchos ya lo conocéis, pero básicamente es el conjunto de datos y procedimientos y aplicaciones que nos permiten utilizar muchísima información que sobrepasa la capacidad de los sistemas informáticos, ¿vale? O sea, al final es el almacenamiento y tratamiento de grandes cantidades de datos. ¿Cómo funciona? Pues básicamente hay una primera fase de integración donde recopilamos datos de varias fuentes, ¿vale? Como os decía antes, por ejemplo, para poder entender cómo van a evolucionar las ventas, no solo tomaremos datos de cliente, producto, competencias, sino que también del entorno, datos políticos, datos climáticos, porque todos estos datos de alguna forma pueden afectar a la demanda, ¿vale? Y integrando todos estos datos, luego se almacenan bien, normalmente en la nube o en un servidor, pero normalmente cada vez más vamos a las soluciones en la nube, se analizan y a partir de ese análisis pues, se pueden tomar una serie de decisiones. ¿Qué aplicaciones tiene el Big Data en la supply chain? Pues básicamente recopilar datos para poder desarrollar lo que es la cadena global de suministro, poder detectar tendencias y comportamientos de los clientes, identificar deficiencias para poder minimizar errores, reconocer dificultades para optimizar la ubicación de lo que son los diferentes centros, automatizar la información y neutralizar los riesgos de entregas. Todo esto, toda esta tecnología, como decía, se puede trabajar on-premise, es decir, en servidores, pero la tendencia es que cada vez más todo funcione en la nube, incluso toda la parte de software de las empresas y las infraestructuras. O sea, cada vez más vamos a ver que con un ordenador podremos hacerlo todo, ¿vale? Tenemos tres tipos de soluciones cloud, el SaaS, que es Software as a Service, el IaaS, que es la infraestructura, y el PaaS, que es la plataforma para desarrollar aplicaciones. Blockchain. Blockchain es otra tecnología que tampoco voy a entrar en detalle, antes lo ha comentado el profesor Hoffman, que se está utilizando sobre todo pues, para automatizar mucho lo que son los trámites de aduaneros internacionales, todo el traspaso de información mediante blockchain se está utilizando. ¿De dónde viene la blockchain? Pues básicamente, como ya sabréis, el origen es el 2009, cuando Satoshi Nakamoto, para poder hacer transacciones financieras, creó el famoso Bitcoin, ¿vale? Bitcoin simplemente es una blockchain para hacer estas transacciones financieras de la moneda Bitcoin. Hay muchísimas otras blockchains que nos sirven para hacer muchísimas cosas, no solo transacciones, sino incluso para gestionar programas. ¿Y qué es una blockchain? Pues básicamente es una base de datos descentralizada, ¿vale? Aquí, disculparme, hay un error. En la izquierda tenemos una base de datos centralizada, como puede ser Twitter, Facebook, o cualquiera de o muchísimas de las aplicaciones que utilizamos, donde tenemos un proveedor, en este caso Twitter, que tiene su base de datos donde se centraliza toda la información. ¿Qué pasa? Que si tenemos un problema con este base de datos central, o si esta base de datos central quiere modificar lo que hay aquí dentro, los usuarios no pueden hacer nada. Por eso no es segura, o no es tan segura. La blockchain, en cambio, al final es una base de datos descentralizada donde los datos se comparten en toda la red. Es decir, el dato lo tiene este nodo, este nodo, este nodo y este nodo. Y lo que hacen es todos verificar que el dato sea correcto. Y si es correcto, cierran el bloque, ¿vale? Y este bloque es prácticamente inalterable. De ahí la importancia de tener este libro de cuentas inalterable, por ejemplo, para poder hacer todo lo que sean los trámites aduaneros que os comentaba, ¿vale? ¿Qué aplicaciones tienen dentro de la cadena de suministro? Pues al final será un integrador logístico. Son, por ejemplo, tecnologías colaborativas, compartidas inviolables, acuerdos entre partes, todo lo que son relaciones entre organismos, aduanas, cargadores. O sea, toda esta gestión es perfecta. Luego también se está utilizando el blockchain para almacenar en la nube, sobre todo por la capacidad de seguridad que nos da al no tener alguien que gestione la base de datos. Y luego también todos los temas de identidad digital, pues también se están trabajando actualmente con blockchain. Realidad aumentada y realidad virtual. Pues básicamente son tecnologías que nos permiten entrenar a nuestra gente, ¿vale? No os pondré el vídeo porque hay justo tiempo, pero mediante Google Glasses podemos ir trabajando con esta realidad aumentada, viendo lo que tenemos que hacer, recibiendo órdenes en las gafas,
para hacer pedidos, ¿vale? Luego están los gemelos digitales, que básicamente es representación digital de un objeto, que luego veremos, por ejemplo, como el caso de Audi, antes de hacer una inversión en una fábrica, en una máquina, y ver cómo puede afectar al resto, pues hace este gemelo digital y simula mediante estas gafas y puedes ver qué problemas generaría. 5G, simplemente para poder gestionar toda esta información necesitamos redes muy, muy rápidas y se está incorporando cada vez más la tecnología 5G que permite velocidades de carga y descarga hasta 10 veces más rápida que la que tenemos ahora 4G y con unas latencias pues también que van a disminuir de forma muy, muy grande, ¿vale? Proceso de implantación, me queda poco tiempo, pero bueno, básicamente a partir de que la dirección esté realmente convencida, hay que hacer formación y entender las tecnologías y hacer un diagnóstico, una estrategia de dónde queremos llegar, ver qué solución, porque como os he dicho hay muchas, y ver cuál es la que hemos de escoger para empezar, estudiar cómo la podemos integrar, porque al final tenemos que enlazar las diferentes tecnologías con la que vayamos a implantar, medir las mejoras, ajustar, y esto es un ciclo que no para y que básicamente todo ello lo tenemos que hacer a partir de un estudio de inversiones, ¿vale? Tenemos que ver cuánto vamos a tener que invertir y qué retornos, qué coste de explotación en personal, suministros, stocks, transporte, alquileres, etcétera, vamos a poder reducir para tomar esa decisión. Al final, siempre vamos a intentar buscar aquellas inversiones bajas que nos den un resultado alto, lo que son quick wins, para empezar, y acabaríamos pues, con los grandes proyectos. Y, de hecho, tendría que acabar ahora, pero dejarme que os explique estos 4 ejemplos. Uno es el de SEAT. SEAT ha creado una control tower en la cual ellos fabrican básicamente unos 2.300 vehículos al día, gestionando 16 millones de piezas para esta fabricación, y en esta torre de control pueden saber en cualquier momento cómo tienen distribuidas todas las piezas en toda la cadena de suministro. Y esto les permite pues, evitar problemas a la hora de fabricación y poder tomar decisiones para mejorar todo lo que es el proceso. Otro ejemplo, y ya con esto ya casi acabo, es el que os comentaba de Audi, de los gemelos digitales. Antes de hacer una inversión, ver cómo afectaría esta nueva inversión o esta nueva línea a lo que es la fábrica, que incluso, por ejemplo, Porsche, antes de fabricar un coche, hace un gemelo digital para ver fallos y desgastes. Más casos reales, optimizadores. Esta es una empresa que se llama Smart Monkey, que tiene un software de optimización de rutas con autoaprendizaje. ¿Qué quiere decir? Pues que en función del tiempo que tarda en descargar, las ventanas horarias de entrega, las visitas, etcétera, etcétera, información que por IoT recibe de los sensores o los GPS de los transportistas, puede optimizar las rutas. Luego tenemos esta empresa, que es una empresa de última milla, que en sus almacenes, aparte de ofrecer soluciones rápidas, tiene robots que están haciendo el sorter. O sea, los sortes que conocemos tradicionales, en este caso, se sustituye por un sorter, ¿vale? Y por último, está la empresa que os comentaba, que es un proyecto que hemos hecho recientemente, Jeport, donde han incorporado el robot que hemos visto antes, el Skypod, que sube a la estantería y tiene pues 25 robots, 21.000 ubicaciones y 11 metros de altura, ¿vale? Y con esto llego al final de la presentación. Perfecto, muchas gracias, Jesús. Gracias por la excelente presentación, el excelente compendio de la tecnología aplicada al mundo logístico. No sé si hay alguna pregunta acá en el auditorio, si por favor hay una pregunta. Hola Jesús, César Lainez de Perú Porto TV, excelente exposición. Una consulta, ¿cómo está Latinoamérica en el uso de todas estas tecnologías en comparación a Europa? Y luego, ¿cómo está dentro de Latinoamérica quienes van a la cabeza? ¿No? ¿Qué tanto es esa brecha? Gracias. Vale. Latinoamérica, en general, va un paso por atrás. O sea, en Europa, por ejemplo, esto que estamos viendo es robotización, ¿vale? Por ejemplo, en la parte de almacenes.
en Europa está entrando la robotización, pero la automatización, que no son robots inteligentes, sino que son sistemas programados que se mueven, esto en Europa digamos que ya es una solución que está muy, muy implantada. Latinoamérica no tanto, ¿vale? ¿Por qué? Por lo que os decía, porque normalmente los costes de explotación, los costes de personal son más bajos y, bueno, digamos que todavía no ha llegado. Están entrando en la automatización cada vez más y la robotización va a ir llegando. Pero como, por ejemplo, hemos visto, en Colombia, por ejemplo, ya están desarrollando robots para hacer reparto, con lo cual, poco a poco, pues va cada vez más incorporándose. A nivel de países, bueno, ahí te diría que todos más o menos están mirándoselo, pero no están todavía apostando por el concepto 4.0. Sí que se están haciendo análisis y estudiando posibilidades de incorporación, pero todavía siguen los países pues, con soluciones tradicionales. Perfecto, gracias. ¿Alguna otra consulta, alguna otra pregunta? ¿Una? En chat también creo que hay preguntas, Catherine, ¿no? Bueno, hay una pregunta que siempre surge, Jesús, cuando se habla del tema de tecnología. Sí. Y va por el lado, tú que has investigado bastante acerca del tema, va por el lado de la generación de la energía que ocasiona la tecnología. O sea, la pregunta concreta es si es que en algún momento puede existir como una sobrecarga de la utilización de la tecnología, así como existe, por ejemplo, en la vida real, tangible, digamos, la contaminación por el plástico, la contaminación por el carbón, ¿no? Si es que existe algún estudio, algunos estudios acerca de algo que le llaman posible contaminación tecnológica, contaminación magnética, si se puede entender. ¿Hay algo investigado sobre el tema? Si te soy sincero, no lo sé. Lo que sí que te puedo decir, por ejemplo, que estos robots que hemos visto, el consumo es mínimo, ¿vale? Comparado con, por ejemplo, lo que es la tecnología que teníamos anteriormente de transelevadores o almacenes automáticos con tipo mini load, donde tenemos columnas muy grandes que ahí se consume mucho. El consumo de un robot es poquísimo. Luego también, por ejemplo, en la distribución, no solo estamos incorporando soluciones tecnológicas, sino también buscando la reducción máxima del consumo, ¿vale? Es decir, evitando lo que son los combustibles fósiles para incorporar, digamos, soluciones eléctricas de transporte. Si bien es cierto que aquí en Europa y en Latinoamérica creo que también, que la generación eléctrica todavía tiene un alto componente de combustión, ¿vale? O sea, todavía no se ha conseguido una energía eléctrica limpia. O sea, muchas empresas dicen, bueno, nosotros tenemos nuestras flotas eléctricas. Es verdad que dentro de la ciudad, digamos que evitas o reduces o eliminas lo que es la polución, pero en la generación que se produce para generar esta electricidad todavía hay un fuerte componente de combustión que poco a poco, y esperemos que sea cuanto antes, se va a ir solucionando y buscar energías sostenibles y renovables para poder generar la energía eléctrica. Buenísimo, buenísimo. Sí, acá hay otra pregunta, a ver. Ya que no preguntan, aprovecho. Jesús, en el tema hablemos de las personas, de la capacitación para manejar estas tecnologías. También tenemos una fuerte brecha porque, puedo automatizarlo, te contrato bienes, ya hablamos de un alto costo. El mantener la operación, la automatización, robotización, todo lo que estamos viendo, ¿cómo está también este tema? Las universidades, instituciones, ¿está preparada en Latinoamérica para poder dar este soporte? ¿Las carreras están de alguna manera actualizadas a esto? Gracias. Vale. Primero, el coste. Como os he dicho, tengo una oficina en Lima y, de hecho, mi socio creo que va a exponer poco después, es Mauricio Franco, que había estado de vicepresidente en Falabella y, aparte de varias gestiones que hace también personales, pero bueno, desde hace ya un año se ha incorporado como socio de IoBrain, con lo cual el coste no sea tan alto. En cuanto a la capacitación,
Claro, el tema de la formación reglada muchas veces tiene unos programas que cuesta ir avanzando, pero me consta que sí que están muy abiertos y de hecho esta pequeña conferencia que he dado, normalmente es un curso de 15 horas donde entramos en mucho más detalle, pues por ejemplo aquí en la U de Lima estamos viendo la posibilidad de incorporar en alguno de los programas y en otros países, por ejemplo en Chile y otros países de Latinoamérica, ya están formando precisamente porque se ve la importancia de conocer y poder utilizar, y no solo conocer y utilizar, sino también ver cómo se tienen que incorporar estas tecnologías en la empresa. O sea que poco a poco se está convenciendo a la gente de que la tecnología no solo se tiene que estudiar a nivel empresarial, sino también incorporarla en lo que es la cadena de suministro. Buenísimo, excelente, Jesús. Y de hecho considera que acá, desde la maestría en Dirección de Operaciones y Proyectos de la Universidad de Lima, somos conscientes que tenemos que vincular siempre el tema tecnológico con los aspectos de proyectos y operaciones. Así es que desde ya te tomamos la palabra, seguramente en el siguiente año vamos a estar desarrollando parte de estos cursos, vinculando el tema. Así es que bueno, si acá hay otra pregunta, a ver. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, estoy muy de acuerdo con la tecnología para las empresas. Bueno, los beneficia a ellos, pero bueno, yo lo hago como una opinión, no es una pregunta, pero mi opinión, yo he trabajado en varias empresas logísticas como DHL, acá en Perú, Sabar, también he trabajado en aduanas y otras logísticas, etc. Pero siempre, yo escuché acá en Perú, DHL Express, que iba a llegar esa tecnología. Y hasta creo que ya llegó unos traspales automáticos para picking, pero es un poco que, digamos, ellos reducieron costos. Está bien en tecnología, pero afectó a los trabajadores, digamos, o sea, reducieron personal. Mi opinión es que comparto con la tecnología para logística, pero afecta un poco a los trabajadores porque la empresa va a reducir costos, digamos. Ya no le voy a pagar a un picking, porque yo entiendo lo que es picking, todo eso, a un trabajador obrero, porque está reduciendo costos y un poco que nos afecta también. Esa era una opinión nada más, no era una pregunta. Muchas gracias. Está claro y de hecho te agradezco el comentario y de hecho yo hace 20 años que me dedico a consultoría logística y de hecho siempre buscamos la forma de optimizar y optimizar es reducir costes. O sea, que es un problema que muchas veces me encuentro. Aquí hay o sea, en primer lugar, todas las revoluciones que hemos visto, la 1, 2, 3 y la cuarta, la sexta, esto lo que ha provocado es que la humanidad evolucione, ¿vale? Y si os fijamos, en el 1700, no sé el dato, pero igual en el mundo vivían 1.000 millones de personas y a día de hoy creo que ya somos casi 8.000 millones, ¿vale? Es verdad que la pobreza, hay mucha pobreza, pero bueno, digamos que a nivel global la riqueza de la gente comparativamente va creciendo. ¿Por qué? Pues porque esta tecnología permite que a nivel global se crezca. Sí que es verdad que habrá algunos casos que se podrán ver afectados, seguro. Pero, bueno, esto inicialmente puede generar un problema, pero a lo largo del tiempo pues lo que hará es que la gente pues, se capacite, como decíamos, se forme y habrán otros perfiles que van a ser necesarios para poder acompañar a estas tecnologías. Sí, yo pero comparto tienes razón, también es un miedo que existe. Y yo comparto también tu opinión, Jesús. Bueno, definitivamente, cada tecnología nueva que ingresa históricamente nos ha demostrado que obliga realmente a que el ser humano tenga que desarrollarse y evolucionar hacia otro lado. Ahora, las empresas en general, pues asumen a veces ese rol y en todo caso a estas personas, ¿no? En lugar de optar por no trabajar con ellas, habría que involucrarlas tal vez con algún otro tipo de actividad dentro de la misma compañía. Es un reto, ¿no? Que existe, porque acuérdense que estamos también en una tendencia sostenible. Y ser sostenible no solamente es medio ambiente y económico, sino el aspecto social. Lo hemos escuchado ayer muchas veces. Es un reto en verdad, y tenemos que lograr un cierto equilibrio. Hay que tratar de buscar un cierto equilibrio, obviamente tratando de minorar costos en algunas operaciones,
pero buscando también que en otras operaciones tal vez estas personas podamos reinsertarlas, ¿no? Es un poco el compartir de la tecnología, así es. No sé si hay alguna otra consulta, tenemos tiempo para una pregunta más de repente, o todo está claro. Creo que todo está claro, ¿no? Muchas gracias, más bien, Jesús, por la disposición tuya de poder llegar a nosotros con un tema tan interesante como este, y las puertas de la Universidad de Lima siempre abiertas nuevamente para ti. Perfecto, muchas gracias. Ha sido un placer compartir con vosotros esta charla y a vuestra disposición, tanto de la universidad como todos los que han asistido. Cualquier consulta o duda, pues tenéis mis datos. Muchas gracias. ¿Le podemos dar unas palmas, por favor? Muchas gracias. Chao, Jesús. Venga, gracias. Hasta luego.